Bien, pues hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso Historia de la Filosofía Moderna 2, del idealismo al idealismo, como ya explicamos en la primera clase, de Kant a Hegel. Esta es la primera sesión dedicada a la crítica de la razón pura. La abreviatura es KRV, como ya sabéis, Kritik der reinen Vernunft, con la R en minúscula porque es un adjetivo y los adjetivos en alemán se escriben en minúscula. Lo que había para leer en esa primera sesión eran los prólogos y las introducciones de Kant a su obra magna, en las dos ediciones, la del año 81 y la del año 87. Vamos a hacer una exposición muy atenida al texto. Luego ustedes tendrán que hacer un ejercicio sobre este mismo material para la clase práctica. Y lo que voy a hacer aquí es pues, una exposición un poco más pedagógica, si se quiere, de lo que expone Kant en esos dos prólogos y en esas dos introducciones. Como se puede ver en el primer prólogo, Kant no tiene la pretensión de destruir la metafísica. Esto es importantísimo. Hay muchos debates acerca de si la crítica de la razón pura es el ataque definitivo contra la metafísica o una fundamentación más de esta. En los dos prólogos y en las dos introducciones, Kant deja la puerta abierta a una posible metafísica futura. De hecho, como sabéis, su obra pedagógica divulgativa, donde resume las tesis de la crítica de la razón pura, se titula Prolegómenos para toda metafísica futura, donde lo que quiere exponer son los elementos metodológicos, la propedéutica, para desarrollar una metafísica de las costumbres y de la naturaleza. Metafísica de las costumbres que consiguió desarrollar principalmente en la crítica de la razón práctica y en los dos libros que se titulan así, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es donde están expuestos los imperativos categóricos, y el libro propiamente dicho, Metafísica de las costumbres, que es un libro de filosofía del derecho. Sin embargo, la metafísica de la naturaleza nunca llegó a construirse. Esto es importantísimo. Y es clave para entender cómo, por resumirlo mucho, a través de la obra de Kant, la metafísica sigue viva, pero ya no sigue viva como teoría del conocimiento o ontología acerca del mundo, sino como moral, como ética, como teoría del derecho en todo caso. Bien, entonces, como digo, en este primer prólogo se expone claramente que la pretensión del libro no es destruir la metafísica, sino fundarla sobre unas bases más seguras. Se habla de Hécuba, se cita un pasaje de la Ilíada, la reina de todas las ciencias, que si fuera por sus pretensiones ya habría sido coronada, pero que todavía está en una condición indigente. En esta primera edición se llega incluso a afirmar que la metafísica, propiamente dicha, convertida en ciencia, no sería otra cosa más que el inventario dispuesto didácticamente de las posesiones de la razón pura, ¿no? Como una especie de órganon, incluso se llega a decir, de esta razón pura. Por supuesto, el término órganon proviene de la tradición aristotélica, así es como se denominó los libros dedicados a la cuestión lógica. De alguna forma, también en Kant se pretende sustituir la metafísica por una lógica, por un órganon de las facultades, los tipos de juicio, las categorías, los principios. Bien. El libro se enfrenta a dos tipos de adversarios, a los dogmáticos y a los indiferentistas, también llamados en ocasiones escépticos. Cuando Kant habla de dogmáticos, se refiere principalmente a las dos grandes escuelas filosóficas de la modernidad, definidas como tal por él, a saber, los empiristas y los racionalistas. Quizás no aparezcan con esa expresión tal cual en el prólogo. Cuando Kant, por ejemplo, habla de los fisiólogos, de la gente que quiere reducir la metafísica a fisiología, se está refiriendo propiamente dicho a los llamados empiristas, que en su pretensión de reducir los conceptos y las categorías a intuiciones, terminaron afirmando que la epistemología, la teoría del conocimiento, no era más que la psicología. Se podía reducir en última instancia a la psicología. Y aquí vemos de nuevo la actualidad de los planteamientos de Kant, porque esa pretensión de reducir la filosofía a psicología o la teoría del conocimiento a teoría del cerebro es un proyecto que sigue en marcha a día de hoy. Al fin y al cabo, el positivismo o el fisiologismo o el materialismo craso, el corporeísmo, pues es una tentación de todos los periodos, y en todos los siglos se ha prometido que finalmente se iba a desencriptar la caja negra del cerebro, dando solución definitiva a todos los problemas tradicionales de la metafísica acerca de la libertad, el conocimiento, la conciencia, etc. Bien, pues frente a estos fisiólogos, que ya digo que son los herederos básicamente de Locke en el campo francés, los llamados así sensualistas,
sensualistas y también corporeístas, ya digo, ahí entran todos, entran desde Condillac, Holbach, Lametrie, todos estos autores que luego van a tener su continuación, por cierto, en el llamado materialismo vulgar. El principal problema de la asignatura que estamos impartiendo ahora mismo es que, como ya explicamos en la clase previa, su canon está troquelado a la manera y al modo en cómo explicaba Hegel la asignatura. Y en ese sentido no se explica bien cómo el principal debate del siglo XIX no es el debate anti-hegeliano, sino que es el debate entre los psicólogos y los lógicos. Es decir, entre aquellos que entienden que la fundamentación de la metafísica llevada a cabo por Kant es una fundamentación principalmente lógica, es un órganon, y los que entienden que lo que ha hecho Kant ha sido reducir la ontología, la teoría de los objetos, y la epistemología, la teoría del conocimiento, a psicología. Es decir, que cuando Kant habla de entendimiento, sensibilidad, razón, facultad de juzgar, imaginación, se está refiriendo a facultades que se pueden, en última instancia, situar en el cerebro. ¿Bien? Entonces, estos materialistas vulgares pues, son muy importantes en la tradición filosófica posterior. Uno de ellos es el famoso Düring para los amigos, contra el cual escribió, contra el cual escribió su anti-Düring Engels, ¿no? Engels y Marx, como materialistas dialécticos herederos de Hegel, se oponen de manera frontal a todos estos autores que consideran que en última instancia el pensamiento, el cerebro segrega pensamientos igual que el páncreas su bilis. ¿Bien? Entonces, por un lado se ataca a estos dogmáticos, que pueden ser o bien los racionalistas o bien los llamados empiristas. De nuevo, no aparecen con esos nombres, sino con otras expresiones o fórmulas, cuando ya hemos dicho que a los empiristas se les llama fisiólogos, y a los racionalistas se les engloba bajo el estandarte o bajo el nombre de Christian Wolff. Christian Wolff es un filósofo importantísimo que, por desgracia, no se explica, y que fue tan influyente en Alemania que normalmente se solía hablar de la escuela leibniziano-wolffiana. Bien, de alguna forma lo que hace Wolff es tomar los escritos dispersos de Leibniz y convertirlos en un sistema filosófico. Leibniz era un autor omniabarcante que anticipa de alguna forma el enciclopedismo del siglo XVIII, pero no tenía un sistema filosófico, anticipando nuevamente el siglo XVIII. Casi todos los filósofos importantes del siglo XVIII, salvo Kant, que ya es otra cosa, no tienen un sistema filosófico. Tienen un conjunto de opiniones, tratados, diálogos, disquisiciones, discursos, cartas, pero no tienen una especie de suma filosófica o de gran tratado como solían tener los clásicos. Wolff, sí, o sea, la gran diferencia quizás se podría establecer entre la Ilustración francesa y la Ilustración alemana es que la Ilustración alemana tiene en sus orígenes, aunque no muy seguido posteriormente, a un autor como es Christian Wolff, que sistematiza la concepción leibniziana de la ontología. Básicamente, para Wolff, la metafísica trata del ser, pero del ser en tanto que ente posible, con lo cual el principal instrumental filosófico del metafísico es el principio de no contradicción. Todo lo que puede ser pensado sin contradicción es objeto de metafísica. Y ahí está la famosa distinción entre metafísica general, ocupada del ser en tanto que ser, y metafísica especial, ocupada de tres tipos de entes particulares y especiales, que son Dios, el mundo y el yo. La psicología racional se ocupa del yo, la cosmología racional se ocupa del mundo y la teología racional se ocupa de Dios. Este autor, como digo, es fundamental para entender a Kant, entre otras cosas porque Kant hasta el año 1770, era un leibniziano-wolffiano de pro. Incluso después de hacer el giro copernicano-kantiano, después de esos 10 años pensando la crítica de la razón pura, seguirá dando clases con manuales leibniziano-wolffianos en clase, es decir, él daba clases sobre todo apoyándose en los textos de Baumgarten, personaje que va a ser muy importante en la próxima clase que daremos, porque Baumgarten es el que acuña el concepto de estética, la estética como nosología inferior. Eso lo hablaremos más adelante. Bien, entonces, esas son las dos grandes escuelas de dogmáticos que intentan hacer metafísica sin plantearse previamente sus límites. Bien, que no se preocupan por el método. Espontáneamente se ponen a filosofar como les da a entender Dios. Dios o el cerebro o lo que toque. Bien, entonces, frente a los dogmáticos que hablan de cuestiones metaempíricas sin haberse planteado previamente la cuestión del método, tenemos los indiferentistas, llamados también en ocasiones escépticos, que son aquellos que consideran que las preguntas metafísicas no tienen ningún interés y que ellos en última instancia no se ocupan de la metafísica. Kant afirma que esto es una pose fingida, que el intento de superar la metafísica es metafísica, que en última instancia la afirmación de que sobre estos problemas no se puede saber
nada, de que ignorabimus, de que ignoramos e ignoraremos, pues eso no deja de ser una posición metafísica, que es la objeción que se puede seguir manteniendo a día de hoy, de nuevo, contra los cientificistas. Hay dos tipos de cientificistas, evidentemente, en el presente. Están los cientificistas que pretenden reducir la metafísica a ciencia, o la filosofía a ciencia, y que pretenden explicar a través de la física, o a través de la psicología, la sociobiología o cualquier otra disciplina, las cuestiones clásicas de lo bueno, lo uno, lo verdadero, y están aquellos que afirman que sobre eso no se sabe nada, que son paparruchadas sobre las que se han estado preocupando los filósofos durante un montón de siglos, y lo que hay que hacer es poner entre paréntesis ese tipo de asuntos. Pues bien, la crítica, la objeción clásica es que cuando un Stephen Dawkins o cuando Hawkins y todos estos kings que hay en el mundo anglosajón, todos estos reyes reyes de la ciencia, se ponen a criticar a la filosofía, esa crítica ya es consustancialmente filosófica, ¿bien? Ya ha tomado una posición que tradicionalmente suele ser la posición del positivismo. Creo que ya explicamos en clases previas. No, es que ya confundo las clases que di aquí con las que di en teoría del conocimiento. Pero el positivismo no tiene por qué ser enemigo de fenómenos que no sean extracientíficos. El positivismo es la idea, básicamente, de que el conocimiento se reduce a ciencia. Eso no quiere decir que lo que no sea conocimiento tenga que ser despreciado. De hecho, suele ser muy habitual una combinación entre positivismo y misticismo. Es el caso, por ejemplo, de Wittgenstein. En Wittgenstein tenemos, por un lado, un positivismo lógico que reduce lo que se puede conocer acerca del mundo o bien proposiciones empíricas o bien a tautologías lógicas, y por encima de eso está lo que no se puede decir, sino que tan solo se muestra, que es lo que es objeto de estética y de ética. ¿Bien? Que es no que el mundo sea de una determinada forma, sino que el mundo exista en cuanto tal, ¿vale? Entonces, estos son los dos grandes enemigos contra los que se opone Kant. Por un lado, los dogmáticos, que son los racionalistas y los empiristas, llamados fisiólogos o leibniziano-wolfianos, y por otro lado los indiferentistas, que son toda esta playa de escépticos, entre los cuales se puede incluir, por supuesto, Jacobi. Ya hablamos de él en la clase pasada. Jacobi lo único que hace es heredar toda una tradición justamente de escépticos, como es Charron, previamente en el siglo IV a.C., Pirrón, Montaigne, Pascal. Pascal es otro ejemplo muy claro de escéptico o escéptico místico, ¿bien? A su vez positivista, ¿bien? Entonces, la tesis de Kant es muy sencilla. La metafísica sigue siendo la reina de las ciencias, al menos en cuanto a su objeto, aunque no en cuanto a su resultado. Si diera fruto su investigación, serían de los más provechosos. La razón humana está inclinada a plantearse problemas y preguntas que son al mismo tiempo necesarias pero imposibles. Y aquí Kant, de alguna forma, inaugura una forma de pensar muy típica de la contemporaneidad. Leemos más a Kant que a cualquier otro filósofo realmente, y nuestra forma de pensar a día de hoy está más influida por ese autor que por cualquier otro que ustedes puedan mencionar. Es una concepción de la filosofía muy típica de la contemporaneidad, esto de que hay ciertas cuestiones que son necesarias pero al mismo tiempo imposibles. De hecho, todo lo que va a llamarse de construcción, por ejemplo, en la época contemporánea, no es sino exactamente eso. Bien, hay una serie de preguntas o de cuestiones o de planteamientos que son al mismo tiempo necesarios pero imposibles, ¿bien? Y necesarios de plantear pero imposibles de responder, ¿vale? Uno no puede ser indiferente respecto a las cuestiones planteadas por la metafísica. No, yo me ocupo de los quarks, ocúpate tú. Eso de la felicidad o del bien o de lo bueno, eso no me interesa. Es una mera pose, eso es lo que está diciendo en última instancia Kant. Una pose que, no obstante, muestra un desarrollo del espíritu. Porque un sano escepticismo, un atenerse a las ciencias positivas, es muestra de que el conocimiento humano avanza y de que estamos en la época de la crítica. Kant, en el prólogo a la primera edición, hace una famosa exposición de lo que es la época de la crítica. Dice lo siguiente: nuestra época es propiamente la época de la crítica, a la que todo debe someterse. La religión, por su santidad, y la legislación, por su majestad, pretenden, por lo común, sustraerse a ella. Pero entonces suscitan una justificada sospecha contra ellas, y no pueden pretender un respeto sincero que la razón solo acuerda a quien ha podido sostener su examen libre y público. Entonces, es una idea que está en todas las tres obras. Las tres grandes obras de Kant empiezan con el término crítica, término que por supuesto proviene del griego, que en griego krinein significa cribar, separar el trigo de la paja. ¿Bien? Sin embargo, el concepto de crítica no alcanza una importancia crucial hasta el siglo XVIII. Ahí tenemos en España a Feijóo con su teatro crítico, y va a ser una obsesión
que proviene en parte del barroco, la cuestión del criterio, de cuál es el criterio que nos permite discriminar entre lo que es susceptible de investigado filosóficamente y no. Entonces lo que va a hacer Kant no es una exposición positiva de la metafísica, sino que va a hacer una crítica de la misma. Va a intentar cribar qué es lo que se puede conocer y qué es lo que se ignora por completo de la metafísica. Para hacer esa crítica, Kant comienza, muy aristotélicamente, distinguiendo entre la forma y el contenido de la metafísica, ¿vale? Cuando habla del contenido, se refiere principalmente a si va a tratar una parte de la metafísica o su totalidad. La tesis de Kant es muy sencilla. No se puede abordar la metafísica parcialmente. Si se estudia una parte de la metafísica, inevitablemente por su sistematicidad y coherencia, siendo la metafísica en última instancia la pretensión de integrar todos nuestros conocimientos, si se estudia una parte de la metafísica, se estudia toda la metafísica. En este campo no caben hacer estudios parciales, case studies, que dicen en el mundo anglosajón. Aquí es o todo o nada. Hay que estudiarlo todo de manera íntegra y exhaustiva, porque la razón humana está interconectada de tal forma que no se puede descomponer, no se puede separar una parte de la otra. Esto en cuanto a lo que comporta a la materia, al contenido de la exposición. Junto con la cuestión del contenido, de la materia, está la cuestión de la forma o del estilo. Bien, aquí Kant diferencia, en este caso cartesianamente, entre la certeza y la distinción. Dependiendo de la traducción que ustedes hayan manejado, dependiendo de si es la de Mario Caimi o la de Rivas, creo que es Rivas el que traduce es Pedro Rivas, ¿no? El que traduce en Taurus, bueno, hay varias ediciones que tienen esa traducción. El término deutlich en alemán se habrá traducido o bien como claridad o bien como distinción. A mí me parece que la traducción más exacta realmente es distinción, es la más literal, pero en castellano Kant hace un juego de palabras que vamos a citar a continuación, que no se entiende bien si no se utiliza el término claridad, ¿no? O sea, deutlich puede significar distinción o claridad, pero da igual. En última instancia, cuando Kant está hablando de que la forma de la metafísica tiene que ver con la certeza y la distinción, está utilizando unas categorías típicamente cartesianas, que ustedes conocen porque ya han estudiado eso, que es que para Descartes, la certeza consiste en la claridad y distinción de las ideas. La claridad y la distinción de las ideas tiene que ver con si las ideas están bien estructuradas internamente y si se diferencian respecto de otras ideas, otros conceptos, ¿vale? Básicamente, todo concepto tiene una certeza interna y una certeza externa, por decirlo así rápidamente, ¿vale? La certeza interna es lo claro y lo bien estructurado que está en sus partes la exposición argumentativa de esa idea, ¿bien? Mientras que la distinción es la forma en la que ese concepto se distingue de otros. O sea, puede haber conceptos que estén muy claros, pero que por lo que sea no se distingan bien de otros conceptos. Por ejemplo, definir, la ciencia como la ausencia de prejuicios, ¿vale? Cuando se define la ciencia como ausencia de prejuicios, la definición es clara y todo el mundo la entiende, pero no es distinta, porque no diferencia la ciencia de el arte de hacer garbanzos, ¿vale? Que también hay que hacerlo sin prejuicios. o qué sé yo, el mezclar el ron con la Coca-Cola, pues también hay que hacerlo sin prejuicios, ¿no? Entonces, y al revés, puede haber definiciones que sean muy distintas, porque, por ejemplo, definan la ciencia, pongo la ciencia porque es al final, o la mesa, ¿no? Los típicos ejemplos que ponen los profesores, ¿no? Todo lo que tiene a la mano, el ser a la mano. Pues la mesa la puedes definir como de una manera muy distinta, de tal forma que se diferencie de otros entes, pero que se produzca tal abigarramiento de propiedades que al final no quede muy claro qué es una mesa, ¿vale? Ok. Entonces, la distinción, insisto, entre claridad, la diferencia entre claridad y distinción, o entre claridad y claridad, porque al final Kant, como digo, hay muchas traducciones de estas palabras, la diferencia entre una certeza interna y externa va a ser, en el caso de Kant, referida a el estilo, ¿vale? Es decir, cómo se comporta el contenido que está exponiendo respecto a sí mismo y respecto a los lectores. ¿Se entiende o no se entiende? Del mismo modo que un concepto puede ser distinto a otros conceptos, cuando hablamos de la metafísica, su forma, entendida cartesianamente, puede ser comprendida de dos formas. Una, si está bien estructurado y trabado, si hay certeza respecto a lo que se está diciendo, y si luego es persuasivo. ¿Vale? Es la distinción entre certeza y persuasión. Un libro puede ser muy certero en el sentido de que está muy bien trabado,
pero puede ser poco persuasivo porque está escrito con un estilo escolástico, poco accesible, poco pedagógico, etc. ¿Vale? Entonces lo que va a tratar Kant cuando lee la forma de la metafísica es si en metafísica se pueden plantear hipótesis o no, si en metafísica nos es lícito dudar y, por otro lado, si en metafísica nos es lícito ser pedagógicos y populares. ¿Vale? Esos son los dos temas. Internamente, si en metafísica puede haber duda, sospecha, hipótesis, conjetura, y externamente, si la metafísica tiene que presentarse bien engalada, con purpurina y lista para batallar en debates en la sexta noche o no. ¿Vale? Entonces, respecto a la certeza interna, Kant afirma que en metafísica no es posible opinar, que este no es un campo de doxografía, que aquí no se plantean hipótesis. Él, en los dos prólogos, va a exponer de manera hipotética su enfoque. Va a plantear el giro copernicano-kantiano como si fuera una alternativa entre otras. Pero luego, en la exposición que va a hacer, lo va a presentar todo como si fuera apodíctico, necesario, indubitable. No hay otra alternativa que esta, llega a decir Kant. O sea, la certeza en metafísica o es total o es ninguna. Bien, no se puede dudar ni sospechar. Igual que en matemáticas no puedes decir, creo que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No, creo, o opino, o sospecho. No, esto es así, o no es de ninguna otra forma. ¿Bien? Entonces, sin embargo, a pesar de que Kant dice que en metafísica tiene que haber o certeza total o nada, él afirma que hay ciertas partes del libro que le han costado más que otras. En concreto, afirma que la parte que más le ha costado exponer, la que podría ser sometida a revisión, es la analítica de los conceptos. Analítica de los conceptos que está dividida en dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva tiene que ver con la deducción de los conceptos puros del entendimiento y la parte subjetiva está referida a la forma en la que opera el propio entendimiento. Eso lo vamos a ver luego más adelante, cuando lleguemos a las secciones dedicadas a esto, como Kant, efectivamente, esa es la parte que va a modificar en la segunda edición. Pero la va a modificar de una manera muy curiosa, porque en el prólogo a la primera edición dice que de esas dos partes que tiene la analítica de los conceptos, la objetiva y la subjetiva, la que le parece más dudosa es la segunda. Es decir, la que cree que no está bien afinada o del todo, por lo menos en la parte expositiva, es la que tiene que ver con el sujeto, cómo el sujeto opera con las categorías. La distinción entre los principios y las categorías. Los principios es cómo el entendimiento opera, las categorías, los materiales con los que opera. Así de sencillo, ¿vale? Sin embargo, en la segunda edición lo que va a cambiar no va a ser la segunda parte, sino la primera. O sea, no va a cambiar la parte subjetiva, sino la parte objetiva. Va a ofrecer una nueva deducción de los conceptos. Y esto es absolutamente central, porque en la primera edición Kant le concede, ya lo hemos expuesto y lo vamos a repetir hasta que os sangre los oídos escuchando esta expresión, Kant le va a conceder una importancia crucial al tiempo en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, que luego le va a quitar en la segunda. En la primera edición se va a afirmar que lo que realiza la conexión entre el entendimiento y la sensibilidad es la imaginación, mientras que en la segunda edición la imaginación va a perder fuerza en beneficio del propio entendimiento, creando las bases de todo lo que va a ser el idealismo alemán posterior, que le va a conceder mucha más importancia a la labor subjetiva que a la labor imaginativa, poética o propiamente perceptiva e intuitiva. ¿Se entiende? Vale. Como esto vamos a verlo más adelante, no se preocupen tampoco por entenderlo a la primera, ¿vale? La imaginación, a través del esquematismo trascendental, lo que hace es temporalizar las categorías. Así de sencillo. Los esquemas son estructuras de imágenes, o plantillas de imágenes que convierten en temporales lo que parecían categorías estancas. Entonces, por ejemplo, la categoría de sustancia, lo vamos a ver, es permanencia en el tiempo. ¿Cómo sabemos que esta mesa es una sustancia? Porque permanece en el tiempo, ¿vale? Esa es la forma cómo nos anticipamos a la intuición sensible por medio de una imagen creada por medio del esquema de permanencia en el tiempo, ¿vale? Esto se va a modificar sustancialmente en la segunda edición, pero a esto le vamos a dedicar, esto van a tener que hacer incluso un trabajo sobre este tema. Vale, esto como por lo que compete, insisto, a la certeza interna, a cómo de seguro se ve Kant respecto a lo que ha escrito. Pues dice que sí, que todo muy cierto, que en metafísica no caben hipótesis,
pero que la verdad es que el pasaje este de la analítica de los conceptos no lo termina de ver con total certeza. En última instancia, Kant aquí de nuevo está aprendiendo de los científicos. Esto se ve sobre todo muy bien en el segundo prólogo y en la segunda introducción, donde pone ejemplos concretos de matemáticas, de física. Pero en última instancia lo que está haciendo Kant cuando dice que en metafísica no caben hipótesis es replicar la famosa afirmación de Newton de hipótesis non finco, no formulo hipótesis. Cuando a Newton le preguntaban cómo era posible la acción a distancia postulada en sus Principia, pues él dijo que él no planteaba hipótesis, que él lo único que hacía era deducir casi de manera euclídea el comportamiento de la gravedad a distancia sin plantearse cómo opera realmente esa distancia. No hay ninguna hipótesis en Newton, bueno, sí que la hay en realidad, que es que el espacio y el tiempo son los sensoria Dei, son los sensorios de Dios, los sentidos de Dios, cosa que nunca se llegó a entender muy bien y que el propio Newton tampoco se ocupó de clarificar, sino que se le dejó a un subalterno, a un tal Clarke, que se peleara con Leibniz sobre si el tiempo es objetivo o subjetivo. Y ahí Kant se posicionó más bien del lado de Leibniz que del de Newton. Esto es importante tenerlo en cuenta. Newton, Clarke, siempre. Cuando en la famosa correspondencia entre Clarke y Leibniz se tratan dos temas. Uno, ¿quién es el padre del cálculo infinitesimal? Si va a ser Newton o si va a ser Leibniz. Ahí había un problema de que Newton era un hombre muy avaro, intelectualmente hablando, y casi todo lo descubrió antes de los 25 años, pero no lo publicó hasta que ya era bien viejo y había pasado por el Parlamento, había decapitado a varios falsificadores de la moneda, etc. Y mientras que Leibniz era un hombre muy apresurado que publicaba las cosas nada más escribirlas, con lo cual parecía que Leibniz lo había descubierto antes que Newton. En fin, había ahí un lío muy importante de paternidad o de esta idea concreta. Junto con ese tema, el otro tema a debatir era el tema del espacio y el tiempo, como digo. Si el espacio y el tiempo se van a concebir como realidades objetivas que están ahí dadas o como propiedades subjetivas que surgen de la propia materia. Es la propia materia por la posición que ocupan respectivamente unos cuerpos respecto de otros, la que genera la materia misma, el arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. No existe una cuadrícula donde los objetos se ponen, sino que es la propia materia la que genera esas relaciones de distancia espacial y temporal, ¿vale? Es el propio movimiento, por decirlo así, el que genera el fenómeno del tiempo, no viceversa. No es que exista un tiempo objetivo y bueno, esto evidentemente está en Kant y de alguna forma está recuperado en el debate posterior con Einstein y compañía, ¿vale? Entonces esto por lo que compete a la certeza interna, ya lo hemos dicho. ¿Qué pasa con la certeza externa? ¿Qué pasa con la persuasión? ¿Cómo de persuasivo va a ser Kant? ¿Cómo de pedagógico va a ser? Ya lo dijimos en la clase pasada, que el libro está escrito en un estilo horrendo, escolástico más no poder, y él afirma que está hecho aposta, que hay dos tipos de distinción o de claridad. Está la distinción o claridad discursiva, lógica, y la distinción o claridad intuitiva, estética. En cuanto a la distinción discursiva lógica, tiene que ver con la estructuración conceptual, mientras que la estética tiene que ver con el uso de ejemplos. Los ejemplos son siempre muy vistosos, y de hecho hay muchas metáforas de Kant que han pasado a la historia casi más que sus teorías. Pues la famosa metáfora de la paloma, que vamos a verlo a continuación, la metáfora de la crítica a la metafísica como la policía del pensamiento, la idea del tribunal de la razón. Todo esto son en última instancia metáforas, tropos, figuras retóricas que son más conocidas casi que las teorías concretas que Kant desarrolla detrás de esas metáforas. Él dice que no ha querido poner muchos ejemplos, muchas metáforas, muchas formas estéticas de intuición, porque cree que, dada la vastedad del tema que está abordando, aquí los árboles podrían impedir ver el bosque. Bien, entonces prefiere prescindir de ejemplos concretos para ciertas partes de su exposición a que el texto se embrolle o se vuela muy claro pero muy poco distinto, o viceversa, muy distinto pero muy poco claro, poniendo ejemplos a tutiplén. Y dice literalmente, y este es un pasaje también muy conocido, dice: bien podrá decir el abate Terrasson que se mide el tamaño de un libro no por el número de sus páginas, sino por el tiempo que se necesita para entenderlo. De más de un libro se podría decir que sería más breve si no fuese tan breve. Pero por otro lado, si la intención está dirigida a la comprensibilidad de una totalidad del conocimiento especulativo, dilatada pero concatenada, toda en un principio, con el mismo derecho se podría decir, más de un libro habría sido mucho más claro si no hubiera tenido que llegar a ser tan claro. Josep Pla,
en un libro que estaba leyendo esta semana, que se llama Diccionario Pla de Literatura, tiene unas observaciones muy interesantes acerca de Voltaire. Como saben, Pla era un discípulo de todos los moralistas franceses, Chamfort, La Rochefoucauld y compañía, incluido Pascal, Montaigne, Montesquieu y compañía. Y decía de una manera muy precisa que Voltaire, el paradigma de la claridad filosófica, era una claridad del caos. Es decir, en Voltaire hay mucha claridad, todo parece que fluye porque hay muchos ejemplos, es todo muy elegante, etcétera, pero lo que está exponiendo es realmente un batiburrillo de ideas contradictorias entre sí. Bien, pues Kant va a ser lo opuesto, podríamos decir, es la confusión de la vertebración absoluta argumentativa, ¿no? Es decir, si uno consigue penetrar más allá de esas frases kilométricas que utiliza Kant, que en ocasiones al pobre traductor le obligan a poner palabras entre corchetes, si uno va más allá de ese estilo absurdo, pues encuentra esa estructuración interna, esa distinción discursiva, que él dice, esa distinción o claridad lógica. Bien, esto por lo que compete al primer prólogo. Vamos al segundo. En el segundo el tono ha cambiado. Aquí ya la metafísica no se mide con las ciencias, sino con la ética, con la moral. Se ponen mucho más ejemplos del proceder práctico de las ciencias, pero precisamente porque se quiere llegar a la conclusión de que la metafísica tiene que ser sustituida por la ética. Se habla de una manera mucho más extensa de cómo operan los científicos, pero para llegar a la conclusión de que los científicos funcionan experimentalmente, que lo característico de la ciencia es que la ciencia experimenta sobre objetos proponiendo de tal forma una mezcla entre la teoría y la praxis, ¿no? O sea, en el experimento científico el científico no se queda meramente a contemplar el mundo, sino que interviene en él. No acude a la naturaleza como un estudiante, sino como un juez que hace preguntas y que examina, valora, pondera y emite juicios, ¿vale? La tesis al final de Kant va a ser muy sencilla. Vamos a intentar, si los científicos proceden experimentalmente, vamos a intentar fundar la ciencia en la experiencia, o mejor dicho, vamos a intentar que vamos a ver si la experiencia se comporta científicamente. Y eso es lo que va a dar pie a todas las teorías, al final, positivistas del siglo XIX. De Kant sale todo Dios, pero sobre todo salen esos positivistas que reducen el conocimiento a ciencia. Esto, como digo, ya es algo que expuse en la asignatura de teoría del conocimiento, a lo que ustedes no tienen acceso, viendo cómo uno de los sentidos comunes de nuestro tiempo, una de las cosas tópicas que parece casi de cajón, es que fuera de la ciencia no hay conocimiento. Esto es algo absurdo para los griegos, para los medievales, para los modernos, para todos ellos hay formas de conocimiento más o menos refinadas. Acuérdense ustedes de el famoso símil de la línea de Platón. En ese símil de la línea, pues hay 4 formas de conocimiento del mundo, más o menos certero, más o menos exacto, sí, jerárquicamente estructurado, pero una forma de conocimiento no convierte en pseudociencia al resto. A partir de Kant, sí. ¿Por qué? Porque Kant va a intentar justificar que la experiencia ya se comporta científicamente. ¿Por qué es posible la ciencia? Porque ya experimentamos el mundo conforme a una estructuración propiamente científica, ¿vale? Entonces, las ciencias empíricas, entre las cuales Kant va a meter la matemática, se basan sobre la experimentación, sobre la manipulación de objetos de un determinado campo. No es la contemplación pasiva, sino su transformación, su estudio experimental, por medio de la imposición de normas y de leyes, por medio del uso de instrumentos. Lo que va a hacer Kant es extraer este canon metodológico y para aplicarlo posteriormente a la metafísica y luego posteriormente a la ética o a la moral. El conocimiento, dice Kant, se puede referir a sus objetos de 2 maneras, o bien determinándolo o bien haciéndolo efectivo. El conocimiento determina sus objetos en el caso de la teoría, mientras que en la práctica lo que se hace es realizar, volver efectivo ese objeto posible. En un caso se está demostrando que el objeto es posible, mientras que en otro caso se está llevando a efecto dicha posibilidad. Y aquí es donde Kant expone, en una nota a pie de página, pero que es crucial, su famosa diferenciación entre la posibilidad lógica y la posibilidad real o efectiva. La posibilidad lógica se entiende como no contradictoriedad. Y esto, como ya hemos dicho, era el objeto de la metafísica o el principal instrumento de la metafísica para Christian Wolff.
Christian Wolff trata del objeto posible, es decir, del objeto no contradictorio. Todo lo que puede ser pensado sin contradicción es objeto de metafísica. Para Kant hay otra posibilidad, más allá de la posibilidad lógica, que es el hecho de que los objetos sean evidenciables o construibles. Un objeto que puede ser, que no es contradictorio, pero no es construible, es un objeto que puede ser posible lógicamente, pero no es posible realmente. ¿Vale? O sea, todo objeto que quiera ser posible realmente tiene que ser o bien construible prácticamente, o bien evidenciable teóricamente, o bien demostrable de manera racional. Y ahí sí, la prueba definitiva en matemáticas es el principio de no contradicción, pero no de lo que se quiere demostrar, sino su opuesto. En matemáticas suele ser habitual que para llegar a una conclusión lo que se haga es mostrar la contradictoriedad de su opuesto, ¿vale? Pero no basta con que la tesis sea no contradictoria, tiene que ser necesaria, en el sentido de que su opuesto es contradictorio. ¿Se entiende? Eso es lo principal. Se tiene que mostrar la contradictoriedad de la negación de esa tesis. No basta con que sea posible, tiene que ser necesaria. Ese es el asunto principal. Ejemplo que yo pondría, el del unicornio. Los unicornios son lógicamente posibles, porque es perfectamente posible que exista un animal con un cuerno sobre la cabeza, ¿vale? Y de hecho tenemos los rinocerontes, y muchos consideran que la teoría del unicornio medieval es simplemente una confusión acerca de lo esbelto que era el unicornio, el rinoceronte asiático, ¿vale? Las descripciones que hace, por ejemplo, Marco Polo del rinoceronte están a la base de toda la teoría fantasiosa sobre el unicornio. Es lógicamente posible, no es contradictorio que haya animales con un cuerno en la frente, pero no es realmente posible porque no es objeto de experiencia posible, porque no se puede ofrecer ninguna intuición, no es demostrable. El opuesto al unicornio no es contradictorio, ¿se entiende? No se puede demostrar ni racionalmente, ni tampoco se puede construir, ni se puede... Bueno, si cuando se pueda construir, entonces será lógicamente posible y además efectivamente posible, ¿se entiende? Kant, como muchos de los filósofos, va a entender que la posibilidad es un resultado de la realidad, ¿vale? Esto es muy importante y esto prácticamente proviene de Aristóteles, la idea de que el acto precede a la potencia, ¿vale? Y que no hay potencia sin acto previo. Y de hecho su proceder es ese, justamente. Parte de algo que ya es real, la ciencia. Sabemos que la ciencia es real. Vale, pues veamos cómo es posible la ciencia. No es que desde lo posible se infiera lo real, sino viceversa, ¿vale? Dado que existe realmente la ciencia, tiene que ser posible. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia? Pues que exista una adecuación entre conceptos e intuiciones, todo lo que va a exponer a lo largo del libro, sobre todo en la parte de estética y analítica. El segundo prólogo es muy interesante porque comienza refutando una idea que se considera típicamente dieciochesca, aunque hemos visto que sobre el siglo XVIII hay muchas fantasías, que es la idea del progreso en ciencia. Kant básicamente niega que haya progreso en ciencia. Dice que casi todas las ciencias que conocemos han sido fundadas de una vez por todas y desde entonces no ha habido apenas desarrollos. Pone el ejemplo de la lógica. La lógica desde Aristóteles pues ha sido expuesta con mayor claridad o con mayor persuasión, con más ejemplos, pero básicamente la lógica que tenían los filósofos en el siglo XVIII era la misma que había creado Aristóteles en su Organon. En cuanto a la geometría, dice Kant, pues se han demostrado ciertos teoremas de una manera más fina o más ajustada, o por otros procedimientos, otras vías. Ha habido se ha aplicado el álgebra a la geometría a través de Descartes, pero en última instancia la geometría que tenemos, dice Kant, es la geometría de los elementos de Euclides. Las ciencias no han avanzado un paso desde esa fundación, ¿vale? Aquí podría pensarse que Kant ha sido refutado por la historia, es decir, que lo que afirma Kant acerca de que no hay progreso en ciencia ha quedado refutado tras el desarrollo de las geometrías no euclídeas y de las lógicas no aristotélicas. Pero eso es no comprender lo que está diciendo Kant, porque Kant no está diciendo que las ciencias no puedan avanzar en cuanto al contenido. Por supuesto que pueden descubrirse nuevos fenómenos, pueden descubrirse nuevos planetas, pero el método y el método, sobre todo, el procedimiento y las leyes principales, una vez que han sido fundadas, no se modifican. Bien, dentro de un determinado campo, una vez establecido el método y cerrado el procedimiento, puede ampliarse ad infinitum el contenido. Kant a lo que se refiere
básicamente es que las ciencias se definen por su método, no se definen por el contenido, y esto es algo evidentemente que no es suyo, sino que proviene básicamente de Descartes, ¿no? La idea de que al final las disciplinas se definen no por el objeto, sino por el aproximamiento, por el procedimiento. Y esto es un tema central en toda la filosofía moderna. Hasta Descartes se entendía que había tantas ciencias como objetos de conocimiento posible. En última instancia, como primeros principios a ser intuidos intelectualmente. A partir de Descartes, la ciencia va a ser una, y la metáfora que se va a utilizar, heredada de Ramon Llull, es la del árbol de las ciencias. Hay un mismo árbol de las ciencias que sigue un mismo método, que es este del de las ideas certeras, claras, etcétera, cuyas raíces son la metafísica, su tronco es la física, y las ramas son las diversas ciencias, y ya el fruto, que es lo que aprovechamos y disfrutamos, es la ética y la moral. Por eso de Descartes, como murió joven, para la edad que él pretendía vivir hasta los 250 años, pero tuvo la mala suerte de que Cristina de Suecia le hacía levantarse a las 5 de la mañana y él era muy friolero y palmó de una bronquitis o algo por el estilo, pues de Descartes no tenemos una ética. La ética que tenemos de Descartes es la ética provisional, que es la ética hasta que se llegue a esos frutos que tienen que fructificar una vez se haya establecido el tronco de la física y previamente la raíz de la metafísica. ¿Vale? Entonces, esto es lo principal. Kant no solo no ha sido refutado por el desarrollo de las geometrías no euclidias y de las lógicas no aristotélicas, sino que en buena medida la idea de geometría no euclidea tiene muchísimo más que ver con la forma en la que Kant concibe el espacio que como lo concebía, por ejemplo, Newton. Eso lo veremos en la clase posterior. Cuando hablemos del tiempo y el espacio, intentaré exponer por qué motivo las teorías kantianas, lejos de haber sido refutadas por la geometría no euclidea en parte surge de ciertas intuiciones de tipo kantiano, ¿vale? Entonces, como digo, aquí se llega a la metáfora esta de que la ciencia debe aprender de la naturaleza, pero no como un estudiante, dejando que el profesor diga lo que le venga en gana, sino como un juez, que va al acusado y le examina, le hace preguntas, pondera la veracidad de lo que dice. La razón se entiende entonces como un tribunal. ¿Es posible entonces la metafísica como ciencia? Kant sigue insistiendo en su proyecto de que sí, y de hecho dice que no va a corregir mucho más el libro porque ya tiene una edad provecta, 63 años, y como siga posponiendo la redacción de la metafísica de las costumbres y de la metafísica de la naturaleza, nunca la va a escribir. Como ya hemos dicho, la metafísica de las costumbres se encarna en la crítica de la razón práctica y en los dos libros que llevan ese membrete, mientras que la metafísica de la naturaleza va a quedar pospuesta y lo máximo que tendremos serán las anotaciones del Opus Póstumo, de la obra póstuma, que está traducida al castellano por Félix Duque, el viejo profesor de esta asignatura, con una introducción muy clarificadora, porque ya eran anotaciones que Kant hacía cuando chocheaba de una manera absurda. Y de hecho la broma que había entre los jóvenes filósofos tipo Schelling y compañía era que Kant se había sobrevivido a sí mismo, ¿no? que era ya como una especie de zombie, se levantaba a las 12 de la mañana y apuntaba una frase o dos y aquello realmente no tiene ni pies ni cabeza. El Opus Póstumo principalmente trata sobre la posibilidad de estudiar la naturaleza conforme a los principios de la ética realmente, o sea, buscando una teleología, una racionalidad práctica que habría inscrito el creador en el mundo. Kant se suele explicar de él que elimina los argumentos a priori acerca de la existencia de Dios, pero hasta la crítica del juicio se sigue manteniendo la posibilidad de demostrar la existencia de Dios a través del orden cósmico. En este mismo prólogo se dice que no se necesitan demostraciones a priori de la existencia de Dios y que además el pueblo, de manera intuitiva, entiende que la mayor demostración de la existencia de Dios es la belleza del mundo que nos rodea, ¿vale? La metafísica, sin embargo, como decimos, ya en este libro, aunque se pretende convertir en ciencia, la cosa va quedando cada vez más rezagada y ya no se contempla a la metafísica como una especie de reina destronada o reina a punto de ser coronada, sino como un campo de batalla. Esta es una descripción muy, muy conocida. Dice: la metafísica es un campo de batalla que parece propiamente destinado por completo a que uno ejercite sus fuerzas en combates hechos por juego.
Un campo de batalla en el que ningún combatiente ha podido todavía nunca adueñarse de la más mínima posición ni fundar en su victoria posesión duradera alguna. Y aquí es donde él propone, dado que no se ha llegado a ningún campo, no se ha conseguido ninguna posición fuerte, su famoso giro copernicano-kantiano. Hasta ahora hemos presupuesto que la forma en que conocemos los objetos está determinada por la forma en que los objetos son. Es decir, que la ontología determina la epistemología. El tipo de objetos que hay en el mundo determina cómo los conocemos. Esta es una tesis, como digo, aristotélica, escolástica. Las ciencias están adecuadas al objeto. ¿Bien? Hay tantas ciencias como objetos de conocimiento. ¿Por qué no hacemos el trabajo inverso? El trabajo inverso que había iniciado de alguna forma Descartes. Es la forma en la que nos aproximamos a los objetos, la forma en que conocemos los objetos lo que determina su forma de ser. Es el sujeto el que determina el objeto y no viceversa, por decirlo rápidamente. Este giro, que Kant denominó giro copernicano-kantiano, ha sido denunciado por muchos antikantianos, empezando por Bolzano en el siglo XIX, como giro kantiano-tolomaico. Porque claro, lo que Kant hace no es descentrar al sujeto o al ser humano, sino resituarlo en el centro del cosmos. Freud tiene, de una manera célebre, un pasaje en el que habla de las diversas humillaciones del orgullo humano. Esto lo estoy diciendo de memoria, pero si no recuerdo mal, dice Freud que la primera gran humillación fue descubrir que había un cuarto continente, ¿no? Y que Europa no era el centro del mundo, sino que existía todo un continente desconocido por completo para los antiguos. Esa fue la humillación de la filología o de la doxografía del culto a los clásicos. ¿Qué coño va a saber Aristóteles o Ptolomeo, que no tenían idea de la existencia de todo este continente que se nos abre aquí a los españoles y a los portugueses? La segunda humillación fue la humillación cosmológica, que descentró al planeta Tierra de su posición central. El heliocentrismo sitúa al ser humano como una rata, como un animal más, rodando en torno a un fuego. Y la última de las humillaciones es la humillación psicoanalítica, que descentra al sujeto de su propio cuerpo. Uno ni siquiera es dueño ya de... O sea, Europa no es el centro del mundo, el mundo no es el centro del cosmos, y ni siquiera tú mismo eres el centro de tu propio cuerpo. Lo que determina la forma en la que piensas, actúas y te relacionas con los demás no es tu conciencia, ni tus valores, virtudes, etcétera, sino tu inconsciente. ¿Vale? Entonces, claro, Kant se podría considerar que en esta saga, ¿no?, de grandes humilladores de la humanidad, pues está más bien en el bando opuesto, porque lo que hace justamente es recentrar al sujeto y decir, no, es el sujeto el que determina el objeto y no viceversa. Pero en realidad ambas calificaciones son equívocas. Es decir, Kant no es ni copernicano ni ptolomaico, ¿vale? Es las dos cosas a la vez. Porque la gran magia de Kant es esa contradictoriedad, ese cruce de caminos, ese no decantarse hacia un lado o hacia otro, ¿no? Es decir, Kant es idealista trascendental y en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura incluye una de refutación del idealismo, cosa curiosísima donde las haya, ¿no? En la primera edición le da una importancia central al tiempo y en la segunda al espacio. Entonces, es un autor que al mismo tiempo es ptolomaico, podríamos decir, porque considera que efectivamente las categorías del entendimiento troquelan la forma en la que es el mundo, pero sigue siendo de alguna forma copernicano en la medida en que entiende que no hay conocimiento sin intuición y las intuiciones están dadas. Las intuiciones no son algo creado por el sujeto, sino que es la receptividad pasiva a lo que sucede fuera de nosotros. Kant sigue reconociendo una cosa en sí que se nos aparece como fenómeno. Bueno, entonces, como digo, Kant ya en esta segunda edición claramente está ofreciendo una sustitución de la metafísica por la ética, demostrando la imposibilidad prácticamente de la metafísica de la naturaleza, pues llega a afirmar que aquello incondicionado que busca la razón por sí misma no es otra cosa que la libertad. Y es en el campo de la ética, ahí sí, donde las intuiciones no son externas, sino internas, ¿vale? Kant lo que va a hacer, sí, eso es cierto, es liberar al campo de la ética de todo tipo de condicionamientos externos. Llega a decir de una manera curiosa que la libertad es una suerte de postulado de la razón práctica y que su existencia se demuestra por medio de intuiciones internas, como son la del sentido del deber o la sensación de libertad, ¿vale? O sea, en el campo práctico hay intuiciones que sí que genera el propio sujeto de manera endógena,
Eso es lo que le llevará posteriormente a autores como Fichte a considerar que el primer principio del que se deduce todo es, en última instancia, el yo. Y aquí podríamos volver otra vez a esa exposición que hicimos de tipo etimológico acerca del concepto de Wissenschaft. Wissenschaft en alemán es una palabra equívoca porque se construye a partir del concepto de Wissen, de sabiduría, en un sentido muy amplio del término. Yo he querido en ocasiones traducir la famosa expresión de Fichte, Wissenschaftslehre, por doctrina de la sapiencia, porque el tipo de ciencia a la que se refiere tanto Kant como posteriormente Fichte no es una ciencia puramente teórica, sino que es un combinado de ciencia teórica y ciencia práctica, y al final casi todo va a ser en última instancia práctico. Bien, es esa sapiencia, es ese saber de desenvolverse en el mundo de lo que están hablando ya estos autores. Y por eso resulta equívoco, al final, aproximarse a Kant con ojos neokantianos, que es la forma tradicional de acercarse a Kant. Muchos profesores, cuando explican a Kant, en realidad están explicando a Cohen o a Windelband o a una serie de autores de los que ustedes no han oído hablar. O quizás sí, si ha sido honesto el profesor. Pero bueno, a lo mejor el profesor ni siquiera sabe de dónde le viene el aire, porque hay gente que le pegan huracanes en la cara y está tan tranquilo. Entonces, son realmente los neokantianos los que reducen la crítica de la razón pura a una especie de teoría de la ciencia, ¿vale? Y es cierto que hay en ocasiones en la crítica de la razón pura una pura teoría de la ciencia, pero junto con eso no se pierde de vista el intento de fundamentar una metafísica por restringida que ésta sea, ¿vale? Entonces, en Kant existen esos dos espíritus, si se quiere, o dos lecturas posibles: la lectura neokantiana, que es la más sencilla de entender, que es esta de, pues Kant en última instancia lo que quiere hacer es tomar el canon de Newton y de Euclides y de Aristóteles y aplicarlo a la metafísica. Y luego está la otra lectura, que es, si se quiere, es la más continental, que proviene de Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, el libro fundamental que yo le recomendaría leer, que entiende que lo que hay es una genuina fundamentación de la metafísica en Kant a partir de conceptos como el de libertad, intuición, tiempo. Vale, entonces, antes de llegar a eso, a esa fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant expone cuáles van a ser las dos facetas de la crítica de la razón pura. Por un lado va a haber una purga y por otro lado se va a fundamentar o se va a abrir un cierto campo de conocimiento. La parte negativa es, como hemos dicho, la destrucción de las pretensiones de conocer el yo, el mundo y Dios, mientras que la parte positiva es la fundamentación del conocimiento científico, mostrando además la compatibilidad entre un mundo mecanicista, que es el que describe la ciencia, y un campo ético regido por el principio de libertad. La libertad es lo que se exonera de ese determinismo, lo que se libera, valga la redundancia, de ese determinismo, lo que está más allá de esa cadena de causas necesarias y suficientes concatenadas de manera determinista. En la crítica de la razón pura hay una crítica del dogmatismo, pero no del proceder dogmático. Y esto es un pasaje muy importante y valioso, dice Kant. La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, pues ésta debe ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa a partir de principios a priori seguros, sino al dogmatismo, a esto se opone, es decir, a la pretensión de progresar únicamente con un conocimiento puro por conceptos, de acuerdo con principios como los que la razón tiene en uso desde hace tiempo, sin investigar la manera y el derecho con que ha llegado a ellos. El dogmatismo es, por tanto, el proceder dogmático de la razón pura, sin previa crítica de la facultad propia de ella. Entonces aquí se combinan las dos cosas. Por un lado, Kant no está proponiendo una mera hipótesis, no va como un diletante a decir, bueno, se me ha ocurrido esta idea, a ver qué tal, sino que dice, esto es un dogma, o sea, realmente estoy procediendo de manera dogmática, se parte de una serie de principios y se llega a las conclusiones, pero eso no hay que confundirlo con el dogmatismo, entendido como la ausencia autocrítica, ¿vale? Entonces tenemos la paradoja, si se quiere ver así, de una crítica dogmática, ¿vale? O sea, la crítica kantiana no será autocrítica en tanto que abre otros problemas que otros autores van a desarrollar. Pero para Kant pretendía ofrecerse como un sistema finalmente cerrado, donde una vez que se haya purificado las pretensiones de la metafísica, se podía abrir la puerta a la fe. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Kant afirma que para realizar la crítica de la razón pura se tiene que proceder, insisto, de manera dogmática, de acuerdo al más famoso y célebre de los dogmáticos, Wolff.
Se tiene que hacer, dice él, un establecimiento de los principios por medio de leyes, determinando los conceptos con rigor de demostraciones y sin hacer un salto temerario a las conclusiones. Y dice, quienes rechazan su método, el método de Wolff, rechazan a la vez el procedimiento de la crítica de la razón pura. No pueden tener otra intención que la de librarse de las ataduras de la ciencia y convertir el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia. Y aquí es interesante exponer con un poco más de detalle cómo en Kant se reformulan las cuestiones heredadas de Christian Wolff. Ya hemos dicho que en Christian Wolff la metafísica se divide en dos campos: metafísica general, ciencia de lo posible, del ente posible, y metafísica especial, alma, mundo, Dios, que se corresponde a la psicología, la cosmología y la teología. De todas las hipótesis que maneja Heidegger en su interpretación hermenéutica de Kant, la más interesante es la siguiente. En Kant no hay una destrucción de la metafísica, sino una transformación de la misma. Las cuatro grandes disciplinas metafísicas, la general y las tres especiales, se transforman en las cuatro preguntas que para Kant son centrales en toda filosofía. Para Kant, la cosmología racional se convierte en la pregunta epistemológica: ¿qué puedo conocer? Lo que puedo conocer es el mundo. Ahora bien, un mundo que nos es dado por los medios de la intuición y que a su vez modulamos o troquelamos con las categorías. A su vez, la psicología racional, la teoría del yo, se convierte en una ética expuesta como respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer? La psicología no va a ser un estudio ya de las facultades anímicas o del alma, sino que va a ser un análisis de los derechos, deberes, la dignidad humana, etc. Y por último, la teología racional, la pregunta por Dios, se va a convertir en una apertura, si se quiere, la fe, bajo la pregunta de ¿qué me cabe esperar? Esas tres preguntas: ¿qué puedo conocer? Cosmología. ¿Qué debo hacer? Psicología. ¿Qué me cabe esperar? Teología. Se resumen en la pregunta ¿qué es el hombre?, que es la metafísica general. Por decirlo rápidamente, Kant convierte la metafísica general en antropología. Todos los filósofos posteriores a Kant van a tomar al ser humano como canon a partir del cual estudiar el ser. Por supuesto, el autor que va a llegar más lejos en ese punto va a ser Heidegger, quien va a utilizar el término directamente Dasein, ser ahí, que algunos han traducido. La mejor traducción a ese respecto fue la de Sacristán. Sacristán propuso, que me parecía brillantísimo, traducir Dasein por estar. Estar, que sería un uso muy certero de esa distinción que tenemos en castellano entre ser y estar, ¿no? Una cosa es, bueno, el estar es el ser ahí realmente, pero bueno, nunca se llegó a aceptar esa traducción que ofreció, porque bueno, Manuel Sacristán, muchos de ustedes lo conocerán, es el filósofo marxista más importante que ha tenido la historia de España, así de sencillo. Pero fue antes falangista, porque bueno, todo el mundo antes de ser, ¿cómo es esto? Fraile, uno tiene que ser cocinero. y bueno, entonces, en la época falangista se aproximó a Heidegger por las famosas asociaciones con el nazismo, y su tesis doctoral se puede estudiar, es muy interesante, la tienen, supongo, disponible, se puede comprar en Iberlibro, es sobre la teoría epistemológica y nosiológica de Heidegger. Y ahí ofrece varias traducciones de conceptos heideggerianos que, si se hubiera aceptado esa traducción, nos hubieran solucionado muchos problemas que a veces nos creamos en la cabeza por pensar que el alemán es la lengua del pensamiento y todo este tipo de asuntos. Entonces, famoso pasaje en el que ya nos encontramos. Kant afirma: debí suprimir el saber para dejar lugar a la fe. Y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de avanzar en ella sin crítica a la razón pura, es la verdadera fuente de todo el descreimiento contrario a la moralidad, que es siempre muy dogmático. Aquí, como ven, Kant hace suyas las tesis de Jacobi, en última instancia. Es el dogmatismo típico de los racionalistas, ejemplificado como nadie en Spinoza, el que en última instancia lleva al ateísmo o a las doctrinas más libertarias o libertinas en el campo de la ética. No tiene que preocuparse la humanidad con la destrucción de la metafísica tradicional, porque este era meramente un saber escolástico
y lo único que se ha producido, dice Kant, es una pérdida del monopolio de las escuelas. Tan impopular era la metafísica pasada como esta destrucción de la metafísica. Aquí ni se pierde ni se gana, porque antes de que hubiera escolástica ya había creencia en Dios, en el alma, en la libertad y en el mundo como horizonte de integración máxima de nuestras teorías y formas de conducta. Tal forma que la crítica de la razón pura, en última instancia, lo que hace es reconciliarse con el sentir común. Y aquí Kant sienta las bases para lo que va a ser posteriormente la fenomenología del espíritu de Hegel, que vamos a empezar a hablar de ella mañana. Mañana no, ¿qué coño? La semana que viene. Hegel, en última instancia, lo que quiere demostrar con la fenomenología del espíritu es que, sí, el sentido común se contradice, incurre en paradojas que obligan a su superación dialéctica, pero que en última instancia el saber absoluto está en los prejuicios del campesino más rudo de Prusia. ¿Bien? Y que lo único que hace la filosofía es extraer, no se pone en una especie de lugar privilegiado de conocimiento, sino que extrae del mismo curso operatorio, si se quiere ver así, de los conocimientos mundanos, esas versiones más refinadas de los mismos tópicos y lugares comunes. ¿Vale? Pero ya digo, Kant no pretende que su crítica de la razón pura sea popular, sino que básicamente que recoge las intuiciones que ya están en el sentir popular y las enfrenta contra las pretensiones de los escolásticos de encontrar nuevas demostraciones de la existencia de Dios, o del alma, o del mundo. ¿Vale? Dice literalmente: la mudanza toca entonces meramente a las pretensiones arrogantes de las escuelas, que en esto, como por otra parte, con justicia, en muchos otros asuntos, quieren ser tenidas por las únicas conocedoras y depositarias de tales verdades, de las que solo el uso comunican al público, conservando para sí la clave de ellas. Claro que esto es exactamente lo mismo que sucede a día de hoy con la famosa divulgación científica, que te dicen las conclusiones pero no te cuentan el procedimiento. Entonces, claro, te dicen, no, se han descubierto que hay ondas gravitacionales, o no, el bosón de Higgs, esto es una cosa fantástica porque hace que los objetos pesen. Pero tú aceptas esos dogmas, esas conclusiones, sin entrar en los procedimientos y fundamentos, ¿vale? Y dice: el filósofo especulativo sigue siendo el depositario exclusivo de una ciencia que es útil para el público, sin que éste lo sepa, a saber, la crítica de la razón, pues ésta nunca puede llegar a ser popular, pero tampoco necesita serlo, porque así como al pueblo no le entran en la cabeza los argumentos sutilmente elaborados en apoyo de verdades provechosas, así tampoco se le ocurren las igualmente sutiles objeciones contra ellos. Es decir, Kant aquí no pretende ser un filósofo popular pedagógico, y esto engarza con lo previamente dicho, tanto la exposición dogmática de la metafísica como su crítica trascendental son cosas refinadísimas, pero que en última instancia con las cuales ni se gana ni se pierde. Aquí, y por último, termina el prólogo de la segunda edición exponiendo las diferencias entre la primera y la segunda edición. Kant circunscribe las diferencias a la refutación del idealismo. En el prólogo tan solo reconoce que ha cambiado una cosa, que es un intento de refutar el idealismo incluido al final de la analítica de los principios. Y esto es evidentemente un pasaje fundamental, porque aquí en esa refutación del idealismo, Kant le está dando más importancia al espacio que al tiempo. Lo que básicamente dice Kant es que no existiría el tiempo como intuición interna del yo si no hubiera una sustancia permanente sobre la que se desarrollara ese cambio. Esto es un argumento típicamente aristotélico, ¿no? Si no hay una sustancia a partir sobre la cual se predican los accidentes, o si no hay un término que conecte dos formas consecutivas de un mismo sujeto que entra en movimiento, pues ¿cómo es posible el movimiento? O sea, el movimiento sería simplemente la destrucción de un ente y la aparición de otro ente completamente distinto. Para que haya movimiento, es decir, devenir, es decir, tiempo, tiene que haber algo fijo, sobre lo cual el tiempo pasa, ¿vale? Ese elemento fijo sobre el cual el tiempo pasaba, en la primera edición de la crítica de la razón pura, era el yo. En la segunda, sin embargo, va a ser el propio espacio. Es el propio espacio el que establece, por así decir, el marco en el cual se produce el desenvolvimiento de la intuición interna. De tal forma, la intuición interna y externa, el tiempo y el espacio, están conectadas entre sí.
Esto Kant lo hace como una corrección de sí mismo, porque Kant llega en un momento a sugerir que la existencia del mundo externo es algo construido esquemáticamente a través de la imaginación, o sea, que es algo casi fantasioso, abriendo la puerta pues a todo el romanticismo que ustedes quieran y a todo el escepticismo que ustedes también puedan creer. De hecho, en Schopenhauer, Schopenhauer, que tenía acceso a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, a diferencia de los idealistas alemanes, y que consideraba que era la edición buena, va a entender que el principio en el como la representación que estructura el mundo es una representación imaginativa y que no es posible refutar al escéptico o al neurótico, voy a decir, al que cree que los demás no existen, ¿no? Al onanista, podríamos decir. El escepticismo, dice Schopenhauer, es una fortaleza tan inexpugnable que no se puede ni entrar ni salir de ella. Con lo cual no hay que tener miedo de los escépticos o de los solipsistas que creen que los demás no existen, porque si uno está tan loco como para pensar que el mundo no existe y que los demás son fantasías mías, ¿qué sentido tiene debatir con esa persona? Esa persona ya se ha refutado a sí misma hasta el punto que pues, ha construido una torre a la cual nadie puede acceder para combatir con él, pero de la cual él tampoco puede bajar. Entonces ahí se queda. Dice, podemos dejarlo en la retaguardia y avanzar tranquilamente, a sabiendas de que, insisto, una fortaleza tan inexpugnable que no se puede ni entrar ni salir en ella. Vale, pues ese es el asunto central que va a hacer Kant. Ese es el cambio que va a detectar Kant, que es que reconoce haber introducido un capítulo nuevo. Ya veremos cuando expongamos esa sección del libro, que aparte de ese capítulo nuevo, hay unos cambios fundamentales en todo lo que tiene que ver con la analítica de los conceptos. Vale, esto por lo que compete a los prólogos. Veamos la introducción. Bien, la introducción yo no creo que sea necesario diferenciar mucho entre la primera y la segunda edición, porque la diferencia no es tan grande. Lo que hay es, en todo caso, una exposición más clara, más extensa, más precisa de los problemas en la segunda que en la primera edición. En la segunda edición, Kant no se anda por rodeos y dice claramente que el problema central del libro es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿vale? Y lo que va a hacer en la introducción es exponer los conceptos que están ahí desarrollados. El concepto de juicio, el concepto de síntesis frente al de análisis y el concepto de lo a priori frente a lo a posteriori. Sin embargo, ya desde la propia el primer párrafo, Kant expone de nuevo la diferencia entre la primera y la segunda, refiriéndose a la cuestión temporal. Dice que, en términos temporales, nuestro conocimiento surge con la experiencia, lo cual no quiere decir que surja de la experiencia. Aquí Kant lo que está haciendo es una diferenciación clásica, casi de tipo aristotélico, entre la prioridad lógica y la prioridad temporal. Para Aristóteles, una cosa es lo primero en el orden del ser y lo primero en el orden del conocer. Lo primero para nosotros, en el orden del conocimiento, es lo sensible, es decir, los individuos. Sin embargo, lo primero en el orden del ser propiamente dicho, de lo que estructura el mundo, son los universales, es decir, aquello que se comprende racionalmente. Esto es algo que va a heredarse por toda la tradición escolástica, que va a llegar a la conclusión de que los principios no vienen al principio. Es un tema fundamental sin el cual no se entienden muchas cosas de toda la filosofía occidental, y Kant de alguna forma retoma esa distinción. Y además elimina de la distinción entre lo a priori y lo a posteriori una serie de consideraciones de tipo temporal que, o mejor dicho, las introduce que no existían en la primera edición. En la primera edición parece que la diferencia entre lo a priori y lo a posteriori tiene que ver con la necesidad y la contingencia, ¿vale? Lo a priori es lo necesario que se estudia racionalmente, mientras que lo a posteriori tiene que ver con lo contingente que se percibe empíricamente. Sin embargo, en la segunda edición, si ustedes ven la definición que ofrece Kant de lo a priori y lo a posteriori, lo vincula más bien a la experiencia y a una cierta relación temporal o de prioridad y posterioridad. Lo a priori es lo previo a toda experiencia, frente a lo a posteriori, que es lo posterior a toda experiencia. Digo esto porque las definiciones que ofrece Kant de analítico sintético a priori y a posteriori han sido objeto de debate durante toda la historia de la filosofía posterior,
Y ello se debe en buena medida a esta confusión entre diversas acepciones de esa doble distinción. Si lo a priori se va a entender como lo necesario o como lo previo a toda experiencia. Esto es algo fundamental. Vale, una vez diferenciado entre lo a priori y lo a posteriori, Kant distingue entre lo analítico y lo sintético. Y esta distinción es un poco más clara y no la modifica tanto en la segunda edición. Los juicios analíticos son juicios explicativos, en los cuales el predicado está contenido en el sujeto y, por lo tanto, no se contribuye informacionalmente al conocimiento de ese sujeto, de esa realidad que está estudiando. Sí, adelante, adelante. No, perdone, es que en el horario me pone que yo tengo clase aquí, yo soy profesor, pero creo que está equivocado, me estoy equivocando. Yo tengo el módulo 5, 107. Este es el módulo 5, 107, sí. Se lo voy a enseñar si no me importa. Claro. Acabo de llegar a esta universidad, vengo de otra. Antropología lingüística, de 11 a 1, pone el 107.5, no sé si es que está equivocado. A ver, no estaremos nosotros equivocados nosotros mismos. Que ¿Nosotros estamos equivocados? esto es antropología social. No, esto es filosofía. Claro, si no estarían aquí. Claro. Vale, pues entonces es que tú estás equivocado. Sí, no. Nosotros, yo lo miré el otro día, 107, y es que, claro, como hasta el último día lo está modificando, no sé si usted podría ir allí a la secretaría principal, a ver si... Sí, pues lo voy a comunicar porque... Vale. ¿Qué grado es este? Este es el de filosofía. Para contrastarlo y mostrárselo. Filosofía, historia de filosofía moderna, 2. Vale, para mostrárselo que es que sí. Vale. Vamos, que el alumnado sí sabe que es en otra aula. Vale. Venga, muchas gracias. Gracias. Bueno. Lo de las aulas no sé si es conocimiento a priori o a posteriori, analítico sintético. Bueno, a lo que íbamos. Los juicios analíticos no explican, no hacen más que clarificar los conceptos, ¿vale? El predicado está contenido en el sujeto, esa es la definición clásica kantiana. Mientras que los juicios sintéticos son ampliativos. Lo que hacen es ampliar nuestro conocimiento del mundo, informarnos de cosas que no conocíamos, porque el predicado es distinto del sujeto. El problema kantiano es cómo es posible que existan juicios sintéticos. Y la respuesta, que no la ofrece tal cual, en una sola frase, pero que cualquiera que haya leído el libro con un poco de calma sabe que es esa, es la intuición. Y este es lo central. Los juicios, para que haya conocimiento ampliativo, tiene que haber intuición. Y ahí donde no hay intuición, no hay conocimiento. Puede ser una intuición sensible, que es la típica de la teoría del conocimiento ordinario, la teoría del conocimiento teórico, valga la redundancia, o puede ser intelectual, que es realmente la intuición que uno tiene en el campo práctico. La intuición del deber, la intuición de la responsabilidad, de la libertad, de la dignidad humana, etc. ¿Bien? Pero de allí donde la intuición, donde hay un X que vincula a A con B, no hay juicio sintético. ¿Vale? Los juicios sintéticos a priori son juicios en los que, paradójicamente, se amplía el contenido informacional por medio de la predicación de algo distinto al sujeto, pero se hace antes de toda intuición. Y ese es el problema que quiere plantear Kant. ¿Cómo es posible que, siendo la intuición el X que conecta a A con B, pueda haber juicios sintéticos a priori, es decir, previos a toda intuición, que sin embargo sean verdaderos? Y la respuesta, que ya se las anticipo, es por la cuestión de la imaginación y el esquematismo. El esquematismo y la imaginación lo que hace es anticiparse a la intuición, crear un esquema de cómo va a ser percibida esa intuición, estructurar ya esa intuición, temporalizarla, situarla en un determinado espacio, adecuarla a unas determinadas categorías. ¿Se entiende? Vale. Dicho esto, vamos a entrar en el tema mollar de esta clase, que es esta doble distinción, analítico versus sintético, a priori versus a posteriori, que es además el objeto de vuestra clase práctica dentro de 3 o 4 días. Esta doble distinción no es un invento de Kant, sino que proviene de la tradición filosófica. Como hemos dicho, lo central está ya en Aristóteles. Aristóteles distingue entre lo anterior y lo posterior según la sensación o según la razón. Para la razón, lo primero es lo universal, mientras que para la sensibilidad, lo primero es lo individual. Por un lado está lo anterior por naturaleza y por otro lado está lo anterior respecto a nosotros. El conocimiento humano comienza con los sentidos, pero tiene su objeto propio, particular, natural, en los universales. Los primeros principios no vienen al principio, no son lo primero que se conoce, sino lo último. Hay que distinguir entre el orden
de los conceptos y el orden de las cosas, si se quiere ver así, ¿no? Entre el orden ontológico, diríamos en terminología contemporánea, y el orden epistemológico. Una cosa es la anterioridad temporal y otra cosa es la anterioridad lógica. Una cosa es que una causa suceda antes que un efecto y otra cosa que una premisa sea el punto de partida para extraer una conclusión. Vale. De esa distinción, a esa distinción se sumó durante toda la filosofía medieval la diferenciación árabe, pero que también se remonta a ciertos textos aristotélicos, entre el conocimiento de los hechos y de las causas, entre el conocimiento del qué, hoti, quia en latín, y el conocimiento del por qué, dioti o propter quid en latín. Una cosa es saber qué pasa, que es un conocimiento de efectos, y otra cosa, por qué pasa, que es un conocimiento de causas. Uno de esos conocimientos se va a llamar conocimiento a posteriori, que es un conocimiento que parte de los efectos para remontarse a las causas, y otro es el conocimiento a priori, que parte de las causas para llegar a los efectos. Los términos a priori y a posteriori fueron acuñados por Alberto Sajonia y luego heredados por toda la tradición filosófica posterior. Y el autor que más influye a Kant en este punto es Hume, de manera decisiva. Hume diferencia claramente, lo han estudiado ustedes, entre verdades de hecho y verdades de razón. Las verdades de hecho son informativas, son ampliativas, son sintéticas, diría Kant. Es decir, nos informan acerca de fenómenos del mundo, ¿no? Pues ha ganado las elecciones el PSC. Pues eso es algo que no teníamos ni idea antes de las elecciones catalanas de este domingo y ahora ya lo sabemos. Es un hecho que no se había podido predecir, o quizás sí, por medio de una serie de procedimientos científicos o no, que son las estadísticas. Ya saben que existen las mentiras gordísimas y las estadísticas. Y luego están las verdades de razón, ¿vale? Que para Hume son puras tautologías, es decir, no son informativas. Las verdades de la matemática no son sino aclaraciones verbales. Igual que cuando uno dice, por ejemplo, que uno está explicando el concepto de soltero y dice que soltero es igual a no casado. Ahí no estás informando acerca de las causas de la soltería en Occidente. No, estás simplemente definiendo el concepto como lo puede definir un diccionario, ¿vale? Las verdades de razón son verdades que no amplían nuestro conocimiento del mundo. Estás igual que como estabas al saber que soltero igual a no casado. Kant discrepa con Hume en este punto central y ahí se posiciona del lado de los racionalistas Leibniz, Wolff, al afirmar que son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿vale? Y que la matemática, aunque parece que funciona como una suerte de diccionario, que meramente lo que está haciendo es definir conceptos y establecer equivalencias, en realidad conecta los dos lados de una ecuación, por ejemplo, por medio de una cierta intuición, y que las intuiciones son esenciales también en matemáticas. Va a ser, de hecho, el espacio y el tiempo lo que a juicio de Kant fundamente la geometría y la aritmética. La geometría está fundamentada sobre nuestra intuición del espacio, mientras que la aritmética está fundamentada sobre nuestra intuición del tiempo. Para Kant, como se está viendo, el problema principal era conocer cómo es posible los juicios sintéticos. Cómo es posible que un predicado que no pertenece al sujeto de repente se una al sujeto. Ya hemos dicho que la forma en la que se produce esa conexión es a través de la intuición. El problema principal a partir de Kant en adelante va a ser el opuesto. ¿Cómo es posible los juicios analíticos? Boutroux, en francés, Émile Boutroux, que es un filósofo muy importante de mediados del siglo XIX, uno de estos espiritualistas que nunca se explican en clase, tiene una crítica muy fuerte a la idea de juicio analítico en Kant, afirmando que en realidad no hay juicios analíticos. No es posible la idea de juicio analítico porque todo juicio está compuesto de partes y, por tanto, en términos puramente léxicos, es la síntesis de varias partes. Cuando tú estás definiendo el concepto de soltero diciendo que es soltero igual a no casado, pues a lo mejor no será informativo para alguien que ya tenga esa definición de diccionario, que maneje el castellano, pero para alguien que no tenga previamente el concepto de soltero, será plenamente informativa y ampliativa. Y esto luego será debatido por muchos filósofos posteriores, especialmente por Frege. Frege, yo no sé si ustedes tienen clase ya de filosofía del lenguaje, pero si no ya les van a machacar este tema cuando expliquen sentido y referencia. Frege se pregunta, también muy kantianamente, cómo es posible que haya
pues este tipo de juicios ampliativos, ¿no? Éspero es fósforo. Este es el ejemplo, el puto éspero y el puto fósforo. Éspero es fósforo, ¿no? Esto para nosotros, que ya sabemos que es el mismo planeta, pues no es ampliativo. O el agua igual a H2O. Para nosotros esto es una definición de diccionario. Sin embargo, para el que descubrió, vaya si era un juicio ampliativo o sintético. De hecho, para Kant sería un ejemplo paradigmático de juicio sintético a priori, ¿no? Que es válido ya a partir de entonces cuando uno quiera. Entonces, este va a ser va a haber como dos cauces, ¿no? Por un lado se va a cuestionar el propio concepto de lo analítico y lo sintético, y si tiene sentido esa distinción o no, y si es una distinción más bien psicológica que otra cosa, y no lógica, y por otro lado se va a intentar minar la idea de Kant de que todas las ciencias son sintéticas. Vamos a empezar por la primera vía de demolición del kantismo, que es la crítica por la vía de la comprensión analítica de las ciencias, por lo menos formales. Donde más se ha debatido sobre este tema, evidentemente, es en el contexto de la filosofía analítica, valga la redundancia. La distinción entre analíticos y continentales, ya lo hemos dicho, proviene de la crítica de la razón pura, y lo vamos a ir exponiendo conforme vayamos viendo las diversas partes, ¿vale? Los analíticos tienen como origen mítico, el origen de la filosofía analítica se puede remontar todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Incluso a Hume en última instancia. Pero el origen histórico real son los Principia Mathematica de Whitehead y Russell, ¿vale? Whitehead y Russell crean una notación para la lógica simbólica que les permitiría, o que pretendía permitirles, reducir la aritmética de Peano a lógica de primer orden. Si la aritmética de Peano se reducía a lógica de primer orden, a juicio de estos analíticos, se demostraría efectivamente que la aritmética no es sintética, que la aritmética en realidad tan solo funciona por medio de tautologías más o menos confusas, más o menos expandidas, más o menos abigarradas, ¿vale? Pero que 5 más 7 igual a 12, el ejemplo clásico de Kant, no es un juicio sintético, sino que es un juicio analítico. Lo único que hay es... en los dos lados hay lo mismo, y el predicado está contenido en el sujeto. El 12 está contenido en el 5 más 7, ¿vale? No hay intuición ahí de ningún tipo que esté operando, ¿vale? La logización, vamos a llamarlo así, la logización de la aritmética fue la gran aspiración analítica para diferenciar claramente el campo, por un lado, de la lógica, que estaría compuesto de tautologías, y por otro lado el campo de lo empírico. Bien. Da una respuesta clara a los analíticos a la pregunta kantiana. ¿Existen juicios sintéticos a priori? No, no los hay. La aritmética y la filosofía no se ocupan de algo sintético, sino que meramente se dedican a clarificar conceptos, palabras, axiomas. Bien. Esto en Wittgenstein se vuelve muy beligerante. Todos los problemas filosóficos son pseudoproblemas que con una mera clarificación de nuestros conceptos se disuelven en el aire. Aquí tampoco se gana ni se pierde nada, como en Kant. Y lo que hay en todo caso es un conocimiento empírico de hechos, que es de lo que trata realmente la ciencia. El Círculo de Viena asume eso como concepción heredada, y sobre eso se va a discutir durante los años 30, 40, 50, hasta el famoso texto de Quine, Dos dogmas del empirismo. Vamos a exponer muy rápidamente cuáles fueron las críticas que se formularon contra la concepción heredada. Así es como se llama en el contexto de la filosofía analítica las tesis de Russell, de Wittgenstein, del Círculo de Viena. Vale, una objeción interesante de tipo conductista es la de Charlie Dunbar Broad y Norman Malcolm. Estos dos autores criticaban la idea de que los juicios analíticos fueran puramente verbales y que no tuvieran un contenido empírico. Su tesis es que los juicios analíticos funcionan de facto como premisas para formular predicciones conductuales a futuro, ¿vale? Es decir, lo verbal también es empírico, no es meramente intelectual. Si un enunciado es analítico para una persona, podemos realizar una predicción a futuro acerca de su conducta. Predicción a futuro que no será meramente verbal, sino también behaviorista, podríamos decir, relacionada con el comportamiento. Ejemplo. Pongamos por caso que ustedes son unos grandes estudiosos de química, aunque no se necesitan muchos conocimientos de química para saber esto, y saben que agua igual a H2O. Pongamos que aquí en la cafetería de la facultad ustedes le piden al camarero, oye, ponme un vasito de agua. Y el camarero, que también es un licenciado en química que ha terminado por la crisis económica en ese puesto, pues le dice, aquí tiene señor su vaso de H2O. Si para usted
para ustedes o para vosotros, agua igual H2O, alguien que un psicólogo o un filósofo de estos del lenguaje que estuviera mirándolos, podría predecir cuál es su conducta. Si para ustedes agua igual H2O, ustedes se beberían ese agua tranquilamente. Si por lo que fuera ustedes no supieran que agua igual H2O, le tirarían el H2O al camarero en la cara. Yo no te he pedido H2O, yo te he pedido agua. ¿Bien? Entonces, se puede, a partir de juicios analíticos, extraer conclusiones o predicciones que son empíricas. Con lo cual, los juicios analíticos tienen algún vínculo con lo empírico. Vale, esta es una objeción interesante que no fue muy desarrollada, que es una objeción que se mueve muy bien en el marco de la propia concepción heredada, porque los filósofos del Círculo de Viena y proximidades, podríamos decir, pues eran conductistas en lo psicológico. Eso se ve sobre todo muy bien en Ryle, Gilbert Ryle, con su crítica al fantasma dentro de la máquina, o los textos de Wittgenstein sobre la psicología, con la crítica al lenguaje privado. Básicamente todos estos autores entendían que la psicología consiste en el estudio de la conducta, que no se trata de penetrar en lo inobservable, que es lo que sucede dentro del cerebro de la mente, sino de estudiar la conducta humana. ¿Vale? Y ese es el fundamento en buena medida del conductismo, que llega de nuevo hasta el presente. Por ejemplo, todas las redes sociales se estructuran algorítmicamente conforme a los estudios de Skinner y compañía, ¿no? O sea, Facebook está estructurado exactamente para que tú salives como el perro de Pavlov. Eso está, si les interesan esos temas, pues hay un libro muy bonito, bueno, muy bonito, un poco cutre y cursi, pero bueno, o sea, ¿qué se le va a hacer, no? Es lo que hay. De Shoshana Zuboff, La era del capitalismo y la vigilancia. Tiene un capítulo dedicado solamente a cómo el conductismo es el fundamento científico sobre el que se construyen las redes sociales. Vale. Esa es una objeción muy típica de la época. Una objeción un poco más matizada es la de Cooper Harold Langford. Langford argumentó a favor de la existencia de enunciados sintéticos a priori basándose en criterios lexicográficos. ¿Vale? A juicio de Langford, enunciados del tipo todos los cubos tienen 12 esquinas, puede ser sintético, pues no es necesario que la definición del diccionario de cubo incluya el número de esquinas que tiene el cubo. Esto es que un cubo tiene 12 esquinas es una verdad que uno puede deducir a partir del concepto de cubo, tal y como está definido en el diccionario, y otra serie de conceptos, pues el de recta, el de plano, el de superficie, lo que sea. ¿Bien? Junto con esta crítica, una más interesante es la importancia que tienen los juicios sintéticos para determinados enunciados acerca de la realidad. Dice Langford que enunciados como este que vamos a mentar a continuación son un ejemplo claro de sintético a priori. Es decir, que sabemos que es verdadero antes de cualquier experiencia, pero que no sería posible si no hubiera un contenido informacional adicional de tipo experiencial. El enunciado es el siguiente. Si algo es rojo, entonces está coloreado. Una persona que tuviera visión monocromática, pongamos que tan solo viera en color rojo, no tendría el concepto de color, porque para que exista el concepto de color desde un punto de vista por lo menos empírico o empirista, tiene que haber contrastación entre varios colores. Si uno tan solo ve un color, se puede formar el concepto de ese color. Puede decir que el mundo es rojo, pero no sabrá lo que es el no rojo. O sea, desde luego no llamará al no rojo con una categoría superior llamado color. Eso sería como... Es que es muy difícil establecer una comparación con el mundo en el que vivimos, pero básicamente sería como englobar el ser y la nada bajo un término más amplio, un paraguas conceptual, el que fuera. ¿Bien? La nada nadea, la nada no sabemos de ella nada, ¿no? Bien, este enunciado, si algo es rojo, entonces está coloreado, es un enunciado sintético para alguien que no tuviera experiencia sensible de varios colores. Sería un ejemplo paradigmático de juicio sintético, en el que se estaría uniendo algo comprendido previamente, la idea del color rojo, con algo que él desconoce por completo. Usted no lo está viendo, pero que sepa que aparte de este color rojo que usted está viendo, existe algo llamado color en sentido amplio. Bien, existe el verde, existe el amarillo, existe el azul. Vale.
Junto con este argumento, que es un poco débil, tenemos otro de Arthur Papp sobre la existencia de enunciados existenciales indubitables que son necesarios y cuya verdad conocemos a priori. Y tiene que ver con esto los colores. Arthur Papp dijo que enunciados del tipo existe al menos una superficie roja es un enunciado típicamente sintético y a priori porque su necesidad se funda en el propio lenguaje. Si no hubiera al menos una superficie roja, ese enunciado no sería comprensible, ¿vale? Pongamos que yo me he inventado un color y ese color se llama el ernéstico, ¿vale? Enunciados del tipo hay al menos una superficie ernéstica. Si yo no les he definido previamente, deícticamente, por una intuición sensible, qué es el ernéstico, pues pongamos que es una variedad del marrón, ese enunciado no es ni verdadero ni falso para ustedes, es absurdo. O sea, exactamente no tiene sentido, ¿vale? Esa es la diferencia entre un enunciado que no tiene sentido y por lo tanto ni es verdadero ni falso, frente a un enunciado que es necesariamente falso, del tipo hay al menos un decaedro regular. Cuando yo les digo hay al menos un decaedro regular, ese enunciado es falso, pero sin embargo comprensible. Y eso es un problema que le va a perturbar muchísimo a Wittgenstein. ¿Cómo es posible, si el sentido de las palabras se agota en su referencia, que haya enunciados que sean falsos acerca del mundo y sin embargo sean comprensibles? ¿Cómo es posible que enunciados del tipo los unicornios no existen, sean falsos, o sea, sean verdaderos en este caso, o falsos si se afirman, enunciados del tipo los unicornios existen, sean enunciados falsos y sin embargo comprensibles? ¿Me estoy explicando o no? Si el sentido de una palabra se agota en su referencia, cuando se elimina la referencia, el sentido debería eliminarse por completo. Pues, sin embargo, queda un remanente, queda algo ahí, ¿no? Una imagen, un esquema, todo lo que Kant va a convertir en fundamental en la primera edición de la Crítica de la razón pura. Hay un sentido en la acepción fregiana del término. ¿Bien? Y a juicio de Papp, esa es la diferencia fundamental entre enunciados del tipo hay al menos una superficie roja y enunciados del tipo hay al menos un decaedro regular. Y la diferencia de nuevo está en la intuición. Hay determinadas expresiones, como las que refieren a los qualia, a las experiencias cualitativas, que tan solo se pueden definir deícticamente, ¿vale? Como son los colores. Vale, vamos a... Y ya la objeción más sencilla contra la concepción estándar heredada de la filosofía analítica es la que toma los teoremas de Gödel como crítica de la logización de la aritmética. No voy a exponerles esto porque esto es algo muy complejo que supongo les explicarán en otra asignatura donde haya más competencia sobre temas de formalización, etc. Pero básicamente Gödel demuestra que en los principios de matemática de Whitehead y Russell, pero también aplicable a sistemas formales parecidos, hay al menos una proposición indecidible que no se puede demostrar por medio de reglas sintácticas dadas a priori. En resumidas cuentas, que no es posible reducir la aritmética a lógica. Se frustra de esta forma un reduccionismo científico monista por el cual abogaban los analíticos, y también se frustra la idea de que el conocimiento formal de las ciencias que no tienen que ver con la experiencia pueda ser entendido como una expansión de ciertas tautologías lógicas. Sin embargo, la crítica más fuerte que se ha formulado contra la distinción entre lo analítico y lo sintético no se encuentra en estos textos que he mencionado previamente, sino en el de Quine, Dos dogmas del empirismo. La crítica de Quine se puede formular de una manera muy sencilla y es curioso porque yo no he visto a ningún profesor explicarlo así. El propio Quine no lo hace así, ¿vale? Esto es una exposición mía. La idea de Quine es sencillísima. La idea de lo analítico es una idea sintética. No se puede definir lo analítico a priori sin estudiar un campo científico concreto o lingüístico, en el que ciertos términos se dan por consabidos y otros se tienen que introducir por medio de juicios ampliativos o de proposiciones informativas. Cualquier intento de definir analíticamente el concepto de lo analítico, de definirlo a priori, va a incurrir o bien en círculos viciosos o bien en definiciones de lo oscuro por lo más oscuro.
¿Qué quiere decir Kant cuando define lo analítico como juicio en el que el predicado está contenido en el sujeto? ¿Qué pasa? Que ahora los sujetos son como cajitas, como muñecas rusas que tienen los predicados unos dentro de otros. O sea, ¿qué significa esto de que está contenido en el sujeto? Que no figura en la definición de diccionario. Entonces, juicios como el de todos los cubos tienen 12 vértices son sintéticos, porque no aparecen en la definición de diccionario. ¿Cómo de amplia tiene que ser esa definición de diccionario? Para Kant, la idea de que una recta es la línea más corta entre los dos puntos es un juicio sintético, ojo. Pero ¿acaso no podría haber en la definición de diccionario de recta línea más corta entre dos puntos? Cualesquiera. ¿Bien? ¿Se explica? O sea, eso al fin y al cabo es una cuestión arbitraria lexicográfica. Quien tenga un diccionario más pesado, pues tendrá mucho más enunciados analíticos en su lenguaje. ¿Bien? ¿Qué más alternativas hay de definir lo analítico? Lo analítico se puede definir en términos de sinonimia, pero el concepto de sinonimia es tan oscuro más que el de analítico. Se puede definir lo analítico en términos de reglas sintácticas, de sustitución salva veritate, pero ya la propia palabra, la propia expresión asusta un poco, ¿no? Reglas sintácticas de sustitución semántica salva veritate. Eso es todavía más confuso que la propia idea de analiticidad. Además, esas reglas no contribuyen informacionalmente, no nos dan el concepto del analítico. Las reglas semánticas, dice Quine, que determinan los enunciados analíticos de un lenguaje artificial, son interesantes solo en tanto que ya comprendemos la noción de analiticidad. No ayudan nada a obtener esa comprensión. Lo único que hacen es formalizarla. La tesis de Quine, como digo, es tan sencilla como esa. La idea de lo analítico es una idea sintética. No se puede saber qué es analítico y qué es sintético sin acudir a los hechos. ¿Qué hechos? Cómo se opera en un determinado campo científico o lingüístico. Lo que se conoce en teoría de la ciencia como la tesis Diem-Quine es que la ciencia no funciona como un conjunto de proposiciones que se contrastan uno a uno con la experiencia, sino que hay un conjunto holístico donde lo sintético y lo analítico va cambiando de posición, ¿vale? Dependiendo de la ciencia de la que estemos hablando y dependiendo del momento en el que esté esa ciencia, pues determinados enunciados se van a considerar analíticos y otros se van a considerar sintéticos. Unos se van a considerar axiomas o premisas y otros se van a considerar teoremas o conclusiones, ¿vale? En la tesis de Quine surge la destrucción de los dos dogmas del empirismo a los que hace referencia Quine en ese artículo. Uno es la distinción analítico-sintético y otro es el reduccionismo. La idea de que se puede reducir todo enunciado a determinada experiencia sensible. La tesis de Quine y de Diem previamente, que es un historiador de la ciencia francés, muy importante para la recuperación de los escolásticos como protocientíficos, es que los enunciados no se contrastan uno a uno. A diferencia de lo que pensaba Popper, tú no creas una teoría científica que consiste en un solo enunciado que contrastas con la experiencia de tal forma que por un modus tollens puedes destruir la premisa de partida. Cuando tú haces un experimento científico hay un montón de premisas, de instrumentos, de aparatos, tanto teóricos como prácticos, que están operando allí. Hay muchas cosas que se pueden ajustar cuando falla una predicción. Y lo último que suele abandonar el científico es justamente lo que se considera analítico. ¿Qué se considera analítico? Pues, por ejemplo, en la física de Newton, el principio de acción y reacción, ¿no? Y la velocidad de la luz como límite insuperable desde un punto de vista cosmológico, ¿no? En las teorías de la relatividad. Y así cuando en Suiza, en el acelerador de partículas, se descubrió una partícula que iba a mayor velocidad que la luz, lo primero que hicieron los científicos no fue tirar a la basura a Einstein y que meterlo en una hoguera, sino lo primero que hicieron fue ver si el instrumental con el que estaban trabajando estaba defectuoso. Entonces hay un montón de hipótesis auxiliares junto a las que se consideran centrales que operan en un determinado campo científico. Por decirlo en términos más comprensibles para todo el mundo, que son los de Lakatos, hay por un lado un núcleo duro de las ciencias, que son los axiomas, las definiciones, los primeros principios, y luego hay un cinturón protector, que son las hipótesis auxiliares, las conjeturas de trabajo, que son lo que puede lo que se va ajustando y lo que se considera en principio a posteriori sintético frente a lo otro que sería a priori analítico. ¿Se entiende? Los enunciados analíticos son los del núcleo frente a los sintéticos que son los de la periferia.
La imagen que yo les ofrecería sería como una especie de bola de nieve, ¿vale? Hemos tenido nieve en Madrid, con lo cual ahora podemos hacer este tipo de ejemplos y tenemos todos intuición de ello, ¿vale? La nieve se va enmerdando por fuera, ¿vale? Entonces, la nieve puede tener un núcleo duro de hielo, que ya sabemos lo mucho que cuesta que se deshiele, y por fuera puede llenarse de todo tipo de productos y de asquerosidades, ¿vale? Entonces, toda ciencia tiene un núcleo duro de hielo, muy difícil de disolver, y luego tiene por fuera una especie de capa negra, ¿vale? De todo lo que se le ha ido adheriendo y que puede ir también perdiendo. Así de sencillo. Bien, todas las definiciones de lo analítico y lo sintético a partir de Quine van a tomar esta perspectiva holista, ¿vale? Las ciencias no se contrastan, no contrastan los enunciados uno a uno, sino como un todo. Entonces, por ejemplo, en Putnam se va a hablar de que lo analítico y lo sintético no son posiciones dentro de una determinada teoría, ¿vale? Lo que hemos dicho. Hay un núcleo de analiticidad y un cinturón protector de sinteticidad, podríamos decir. Pero bueno, el que mejor ha expuesto esto, porque lo de Putnam no deja de ser una metáfora, es Ulises Molines, el filósofo mexicano, quien considera que un enunciado analítico es aquel que su rechazo implica el rechazo de la totalidad del lenguaje utilizado por esa ciencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, rechazar un enunciado del tipo una recta es la línea más corta entre dos puntos, o por un punto paralelo a una recta tan solo se puede, ¿no? Este famoso teorema del axioma de las paralelas, si se rechaza ese axioma, se rechaza el conjunto de la teoría de Euclides, ¿vale? Eso es lo que es analítico en un determinado lenguaje. Pero de nuevo, ya no se habla de lo analítico o lo sintético tout court, en general. No se habla de lo analítico analíticamente, se habla de lo analítico sintéticamente, acudiendo a los hechos, a posteriori. Pues se da la casualidad de que los elementos de Euclides, pues hay una serie de axiomas. Si esos axiomas se niegan la totalidad del lenguaje que se utiliza en esa determinada disciplina. Vale, entonces todos los esfuerzos a partir de entonces consisten en intentar afinar más en la definición de lo analítico. Hay ciertos autores, por ejemplo, que profundizan en la definición de lo analítico como necesario. Un enunciado es analítico si su negación es contradictoria, vinculando la idea de analítico con necesidad. Hay otros autores, por ejemplo, que entienden que analítico es un enunciado que es verdadero en virtud de su mera definición. Ajuste o clarificación del concepto analítico que entra en choque con las objeciones que hemos visto de Quine respecto de la confusión o oscuridad de conceptos como el de significado, sinonimia, reglas semánticas de sustitución salva veritate. Hay otros, como Kripke o David Lewis, que lo que han hecho ha sido aplicar la lógica modal, es decir, la lógica de lo posible y lo necesario. Un enunciado es analítico si es verdadero en todos los mundos posibles. Y hay otros que lo que han hecho es simplemente abordarlo desde un punto de vista holista, contextual, que es lo que hemos visto en Ulises Molines o en Putnam, ¿vale? Con esto cerramos la exposición de la parte mollar. Ya sé que sé un poco plasta, pero creo que era interesante ver cómo esos conceptos kantianos siguen todavía vivos el debate en el presente. Retomamos la exposición donde lo dejamos. Kant, después de exponer esa doble distinción de lo analítico a lo sintético, lo a priori y lo posteriori, retoma otra vez el asunto de la metafísica, que aquí es abordada como una aspiración irrealizable, como una pretensión. Parece que la filosofía trascendental va a ser lo opuesto a la metafísica. La metafísica procede, ya hemos dicho, dogmáticamente, sin analizar previamente las capacidades que tiene de llevar a cabo los proyectos en los que se ha embarcado, frente a la filosofía trascendental, que consiste principalmente en la crítica de esa capacidad de conocimiento. Y aquí Kant ofrece una definición de metafísica que luego ha sido muy utilizada por toda la tradición antimetafísica, especialmente los analíticos. Metafísica es aquella teoría filosófica que pretende hablar de realidades que están más allá de toda experiencia posible, y que al estar más allá de toda experiencia posible son irrefutables. Esta es la definición que utiliza Popper, literalmente, de lo que es metafísico, de lo que es pseudocientífico. Cuando Popper, por ejemplo, dice que el marxismo es una pseudociencia, la característica principal de ese carácter pseudocientífico o postcientífico, porque Popper cree que el marxismo podría ser refutable, de hecho cree que ya ha sido refutado, pero que los marxistas han hecho una serie de ajustes finos, han introducido una serie de cinturones protectores al asunto, que al final ha convertido todo en una
en un mambo jumbo, ¿no? Y ya digo, Popper puntualiza que frente al psicoanálisis, que a su juicio es... El psicoanálisis y el marxismo considera a Popper que podrían ser científicos si se comprometían con determinadas predicciones. Pues mira, si tu padre te tocó la pilila, entonces dentro de 10 años tú vas a hacer esto. Si tú eres capaz de establecer una predicción que conecte un determinado trauma con un determinado fenómeno conductual, ahí tienes ciencia. O si tú dices, mira, el capitalismo se va a hundir en 3 semanas, ¿no? Si no eres capaz de establecer ese tipo de predicciones, pues tu teoría, al ser irrefutable, se eleva al campo de la metafísica, sobre lo cual no cabe disputar. A juicio de Kant, la metafísica va guiada por un mal ejemplo o por una mala comprensión de la matemática. La metafísica cree que puede tratar de las ideas a priori sin tener en cuenta las intuiciones, porque cree que las matemáticas operan así, que las matemáticas son un mero diccionario de números. Y aquí es donde expone de manera célebre su metáfora de la paloma. Dice, contra la idea de que puede haber ciencia sin intuición, la ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire le podría ir aún mucho mejor. De la misma manera, Platón abandonó el mundo sensible porque impone al entendimiento limitaciones tan estrechas y se aventuró en alas de las ideas más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, porque no tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse, como si fuera un soporte, y al cual pudiera aplicarse sus fuerzas para poner al entendimiento en movimiento. Pero es un destino habitual de la razón humana, en la especulación, el acabar su edificio tan pronto sea posible, y solo después investigar si el fundamento de él estaba bien asentado. El objetivo es demostrar que las ciencias son sintéticas, que la paloma vuela porque hay fricción, porque hay aire. En el espacio vacío la paloma no se mueve. Los metafísicos se dejan llevar por la apariencia de que en la matemática se opera con meras reglas lógicas de composición y división, como si bastaran los principios de identidad, contradicción y tercio excluso, no entendiendo que en matemáticas también hay juicios sintéticos a priori. Aquí es donde Kant ofrece su ejemplo más problemático, que es que 5 más 7 igual a 12 no es un enunciado analítico, sino sintético. Sobre esto yo no tengo tiempo de extenderme porque ya es prácticamente la hora. Simplemente quisiera recomendarles un artículo de Rogelio Rovira, tiene 30 páginas y se titula ¿Son válidas las razones por las que Kant afirma que 5 más 7 igual a 12 es un juicio sintético? O sea, es simplemente un estudio pormenorizado de los argumentos que ofrece Kant en la crítica de la razón pura y posteriormente en unas cartas con unos amigos suyos. El ejemplo que ofrece la geometría es mucho más claro o menos problemático. Kant dice que el enunciado, la línea más corta entre estos dos puntos es una recta, es un juicio sintético porque el concepto de recta es un concepto cualitativo, mientras que el concepto de línea más corta es un concepto cuantitativo. De tal forma que en la definición de diccionario de recta, en principio no tendría por qué estar esta particularidad que tiene la recta, que es la línea más corta entre los dos puntos. Bien, hay un nexo intuitivo que vincula A, línea más corta, con B, recta. Bien. Que une lo cuantitativo con lo cualitativo. La rectitud como cualidad con la distancia como cantidad. ¿Vale? Entonces, como ya hemos dicho, la idea es tomar el canon de las ciencias, ver cómo son posibles, puesto que son reales, y, por su parte, no pronunciarse acerca de la metafísica hasta no hacer una crítica de ella, porque como realidad lo único que tenemos es la aspiración. O sea, sabemos que todo el mundo quiere saber sobre lo bueno, lo verdadero, Dios, el alma, el mundo y la lotería. Pero si se puede conocer o no, eso es algo que vamos a poner entre paréntesis, porque todavía no se ha demostrado que hay una realidad científica de la metafísica. Lo que tenemos es la metafísica como aspiración. De nuevo, Kant procede de manera dogmática, pero no con dogmatismo, con ese enfoque trascendental que él define de esta forma. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestra manera de conocer los objetos, en la medida en que ella ha de ser posible a priori. Aquí Kant inaugura una diferencia fundamental en la filosofía contemporánea, que es la diferencia entre trascendente y trascendental.
dos términos que hasta Lambert, que es un contemporáneo suyo, con el que tiene correspondencia, eran sinónimos. Es Lambert quien empieza a utilizar el término trascendental para referirse a aquello que es determinante de todo lo que existe en el mundo frente a lo trascendente, que es aquello que está más allá de toda experiencia posible. Hasta entonces, hasta Lambert, trascendente y trascendental son términos sinónimos en toda la tradición escolástica. Es decir, cuando los escolásticos hablaban de los trascendentales, hasta el siglo XIV, el término que utilizaban era trascendente, ¿vale? O sea, si ustedes leen en latín lo sabrán, en Santo Tomás no se habla de trascendental, se habla de trascendente, ¿vale? Lo uno, lo bueno, lo bello. Y yo he expuesto, si quieren pueden leerlo, en mi tesis doctoral, Realismo postcontinental, Ontología y Epistemología para el siglo XXI, un capítulo dedicado justamente a lo trascendental y trascendente, donde, partiendo de Kant, hago una exposición de las dos concepciones que hay de los universales y de las categorías máximas, lo uno, lo bueno, lo verdadero, algo, cosa, ser, y cómo desde Kant todo eso queda arrumbado. Básicamente, Kant lo que hace es destruir la concepción aristotélica de que los universales, los trascendentes, están más allá de los géneros, y se queda con una concepción, si se quiere, platónica de los trascendentales, ahora sí, trascendentales, que son pares disyuntivos de categorías que abarcan toda la realidad, que en lugar de ser categorías ontológicas, a partir de entonces van a ser categorías epistemológicas. Ya sé que voy muy rápido por este punto, pero lo tiene, ya digo, expuesto en ese libro, en Realismo postcontinental, un epígrafe dedicado literalmente solamente a eso, lo trascendente y lo trascendental. ¿Vale? Y ya está, con esto podemos terminar, no sin antes pues dejar el cliffhanger con el que nos deja Kant, como si fuera una especie de serie de televisión de HBO, es que en este primer capítulo, en este episodio piloto, pues de repente parece que el bueno va a morir al final, ¿no? Y una vez que Kant nos ha dicho que hay dos ramas del conocimiento, sugiere que hay una secreta raíz común, un MacGuffin que nos va a tener entretenidos durante toda la crítica de la razón pura. Dice literalmente, y con esto podemos terminar la exposición: solo parece necesario como introducción o advertencia preliminar esto, que hay dos troncos del conocimiento humano que quizá broten de una raíz común aún desconocida para nosotros, a saber, sensibilidad y entendimiento. Por el primero de ellos los objetos no son dados y por el segundo son pensados. Así que nada, con esto terminamos la exposición de hoy. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantearme? ¿No?